El día de hoy miraremos este segundo tema. El primero nos lo compartió nuestro pastor Javier, se tituló Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Recuerdan cómo debíamos aguardar la segunda venida de Cristo? Hoy vamos a mirar esta frase, que es una frase muy conocida por nosotros. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esto significa cuáles son las señales antes del fin. A pesar de que Cristo mismo dijo en una ocasión que nadie conoce el día ni la hora, como lo hemos leído, sin embargo, en todas las épocas de la historia han aparecido algunos que han pretendido desentrañar los misterios de este calendario profético de Dios. Y esto ha traído como consecuencia un terrible descrédito de las profecías bíblicas y ha dado pie para que algunos tomen a burla este tema, algo que debería ser tomado seriamente. Pedro nos dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 al 4, nos dice lo siguiente. Solamente ahí tenemos la frase final, pero permítanme leerles el pasaje completo. Capítulo 3, versículos 3 y 4 dice: ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Esas burlas que habla Pedro, justamente, no son sino la manifestación del anhelo interno de muchos que por su condición pecaminosa, realmente con estas burlas lo que desean es que esta promesa jamás sea cumplida. Ahora bien, independientemente aquí de que algunos se burlen o no de los anuncios bíblicos con respecto al fin y de que otros hayan deformado esta doctrina, lo cierto es que Dios ha revelado algunas cosas respecto al futuro. Hoy esto se ha caricaturizado, uno puede ver estos pasajes en pequeños momentos de alguna película. Siempre ponen la Biblia siendo citada por un asesino en serie, por un fanático terrorista o por un loco predicador que quiere, digamos, inmolarse él y con toda su congregación o algo por el estilo. Y siempre la Biblia ahora se asocia en el cine, en el teatro, a temas de ese corte. Sin embargo, 1 de Pedro 4:7 dice el apóstol, y se vale de esta realidad para exhortar más bien al pueblo de Dios, a sus lectores, diciendo en el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, pues sed sobrios y velad en oración. Fíjense esta admonición que nos hace. El fin se acerca, velad en oración. Y cuando habla de la palabra fin, obviamente nosotros lo que pensamos es el fin del mundo, es solamente ello, ¿no? Sin embargo, la palabra fin, telos en el griego, habla de la consumación y no meramente de una conclusión o algo que cesa. Esto tiene que ver con, por ejemplo, se puede decir de que un hombre, al significar su muerte como el telos, el fin, quiere decir de que ha llegado como que a su madurez. No es solo el fin como cesación, como conclusión, que nosotros siempre acostumbramos a entender. Así que cuando Pedro dice aquí en este pasaje que les acabo de leer, que el fin de las cosas se acerca, se está refiriendo indudablemente al tiempo cuando la historia humana, esta historia, tal como la conocemos hoy, llegue a su consumación. ¿Y cuál es esa consumación? Esa madurez total de esta historia está marcada por la segunda venida de Cristo. Eso es, fundamentalmente. Y es en este contexto de que no se sabía qué es lo que iba a acontecer,
es que en Mateo 24, el que acabamos de leer ahorita en el versículo 3, los discípulos dicen que más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos. Imagínense al maestro allí en el monte de los olivos, y él, cuando llegan los discípulos, ellos le preguntan en privado, le dicen: Señor, un momento, ya que estás aquí en el monte de los olivos, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Y cuándo será la segunda señal de tu venida y del fin del mundo? Bien, entonces, en la mente de los discípulos había una gran preocupación. Ellos eran judíos, pues no eran peruanos, y ellos estaban muy preocupados por cómo iba a ser esto de la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. ¿Cómo va a ser esto? Pero también le añaden un plus y le dicen: Señor, dinos también cómo es que serán las señales en las que tú vas a volver. Y es en ese momento en que el Señor, en el pasaje que hemos leído, dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mateo 24, 4 al 8. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto será, dice Mateo 24, 4 al 8, será principio de dolores. Claro, uno se preguntará, pero así, honestamente, realmente a lo largo de toda la historia han habido pestes, han habido terremotos, han habido hambres, han habido guerras. Entonces, ¿cómo se podrán identificar estos elementos que van a estar mostrando no el fin, sino la proximidad del fin de esta maduración de la historia? Este momento cuyo culmen final sería, en todo caso, la segunda venida de Cristo. Obviamente lo que ya sabemos, creo todos, es que Jerusalén fue destruida en el año 70, ¿no es cierto?, después de Cristo, y el templo sufriría una destrucción tal que no se dejó piedra sobre piedra. Todo eso se cumplió como profecía. Cristo lo había profetizado y se cumplió. Cuando las cosas que dice el profeta y se cumplen, eso es garantía de que ese profeta es profeta y que dice la verdad al mismo tiempo. Entonces, estas señales y las demás que aparecen en este texto que les acabo de leer in extenso, no eran más que, dice Jesús, principio de dolores. ¿Y qué significa eso de principio de dolores? Lo que está usando en la metáfora, esta frase, principio de dolores, es la metáfora para señalar a la mujer encinta. Es decir, son cada vez los dolores, ¿no?, que van yendo hacia el parto, son dolores cada vez más frecuentes y más fuertes, y se anuncia el alumbramiento de un nuevo bebé. Entonces, ahora, con esta metáfora que Jesús usa, nosotros podemos presuponer que estas señales serán también más frecuentes y más fuertes, más frecuentes y más fuertes a medida que nos acercamos a la venida del Señor. Pero todavía hay algunas preguntas en nuestras mentes y nuestros corazones. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice el apóstol Pablo. Miren cómo vamos poniendo estos pasajes bíblicos y los vamos armando en este lego de la verdad, que dice así Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, los apóstoles no tenían, como acabamos de leer, no tenían ni idea de cuánto podía durar esa dilación de tiempo. Era ya algo próximamente, en unos meses, luego de la ascensión de Jesús, o esto iba a durar años, como que ha durado. Ya vamos algo de 2000 años aproximadamente. Entonces, ellos sí sabían que algunas cosas debían ocurrir primero, incluyendo la destrucción de Jerusalén. Y se destruyó Jerusalén. Y se destruyó el templo. Y no quedó piedra sobre piedra. Sabemos eso de que por ahí surgió la novedad de que había probablemente láminas de oro entre las piedras y desmontaron todo el templo. Y así se cumple la frase casi literal de esta profecía. Entonces vamos viendo algo así como cuando usted se va de vacaciones, agarra su auto, ¿verdad? Y se va con su familia y toma la Panamericana. Y nosotros generalmente vemos anuncios, letreros, que generalmente nos hablan de las distancias de las ciudades. Y usted va a ver una particularidad en los anuncios que encuentra en la pista. Dice, por ejemplo, Trujillo a tantos kilómetros. Pero los otros pueblos más pequeños, o Arequipa, tantos kilómetros, qué sé yo, pues 1000 kilómetros. Pero el pueblito más cercano se anuncia casi de inmediato. Entonces, un pequeño pueblo puede ya estar a poca distancia, y allí se anuncia recién. Depende de la importancia. Por ejemplo, usted va hacia el norte, puede leer el letrero de Huaral, pero luego viene la ciudad más importante, absolutamente más importante, que ustedes ya saben, y es la que realmente, donde todo empezó, Caral, Bandurria, Génesis 1:1 y todo lo demás, ¿no? Bueno, esa parte hay que borrar, por favor. Entonces, obviamente, lo que está haciendo el Señor es mostrándoles el letrero y diciéndoles, allá está en el fondo la maduración de lo que va a suceder, que es mi segunda venida. Pero hay pueblitos pequeños que se van a ir sucediendo. Pues es la misma manera, pues, como el Nuevo Testamento pone delante de nosotros la segunda venida como el evento que sigue a este plan redentor del Señor. Y debo decir algo más todavía, es que el tiempo exacto de la venida del Señor, tengo que anticiparme a volver a subrayar esto, es totalmente desconocido. Mateo 24:36, no llegamos ahí, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ni siquiera Jesús, como Jesús, se había humanado, se había autolimitado para hacerse hombre. Ese conocimiento estaba en su Padre, pero él también con su Padre era uno. Y todos los intentos de los hombres por encontrar fechas exactas, y siempre van a aparecer personas que van a decir en tal fecha se acaba el mundo y viene Jesucristo. Si alguien pone fecha, ya usted debe saber que eso está, no tiene que hacer cálculos, ni asustarse, ni nada por el estilo. Eso no es correcto, porque lo dijo Jesús. La única cosa que puede decirse con certeza es que Jesucristo sí va a volver. Y será una venida personal. Esto se sigue de la afirmación de los ángeles. ¿Se acuerdan cuando Él estaba ascendiendo? Y allí estaban unos ángeles cuando Él se fue. En Hechos capítulo 1, versículo 11 dice, varones galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse.
Eso dijeron estos ángeles, Hechos 1:11. Entonces, Él va a venir así, como se fue. Será un regreso físico. Hebreos capítulo 9, versículo 28, lo tienen todas las citas anotadas allí. Es también Cristo, dice, fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con el pecado de alguno, sino para traer salvación a quienes ya lo esperan. Su segunda venida será personal, será física, pero también será una venida visible. Entonces, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Además, otra característica de esta venida es que será una venida repentina. ¿Ok? Repentina. Aunque la Biblia nos enseña, por una parte, que la venida del Señor será precedida de señales, nos enseña al mismo tiempo y por otra parte, que la venida será repentina, inesperada y tomará a la gente por sorpresa, a pesar de las señales. Esa es otra cosa que queda clara en la palabra del Señor. Mateo 24, 37 al 44, se lo leo. Dice, la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, antes de Jesús, antes de que venga Jesús, todavía vamos a estar en showers, en todas estas cosas previas a las bodas, ¿no? Y dice, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres, por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Esto no es contradictorio porque las señales no predicen el tiempo exacto. Vuelvo a repetir, las señales no predicen el tiempo exacto. Los profetas, por ejemplo, ¿cómo fue en la primera venida de Cristo? Esa que celebramos en la Navidad, porque ya vino la primera vez, garantía de que viene la segunda. Los profetas señalaron ciertas señales que precedían o precederían a esta primera venida de Cristo. Y sin embargo, su venida tomó por sorpresa a todos. ¿Se acuerda? Pero estaba todo profetizado y se había cumplido. Por eso es que cuidado con que vamos a decir por ahí, no, las señales me van a dar garantía exacta de cuándo va a venir Jesús. Eso no es algo que tiene sustento con lo que dice la palabra. La Biblia nos hace sentir que la medida de la sorpresa a la hora de la segunda venida de Cristo estará realmente en razón inversa a la medida de la vigilancia de los que esperan. O sea, será una venida inesperada. Pero en quinto lugar, como lo tienen en sus, será una venida gloriosa y triunfante. La segunda venida de Cristo. Dice Mateo 24:30, que lo hemos leído, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. No me corresponde aquí hacer una cronología escatológica y poner exactamente cómo creen las diferentes posturas teológicas, porque sería un poco complicado. Quiero globalizarlo todo, porque Cristo viene, es la esperanza de la iglesia cristiana. 4 señales avisando que la segunda venida está cerca.
En la Biblia, el tiempo del fin describe el periodo conduciendo al retorno de Jesucristo y denota el periodo justo previo al fin de las civilizaciones que han sido gobernadas por los hombres, previo a lo que va a ser el gobierno de Cristo. La Biblia describe este periodo como uno lleno de violencia, sin precedente, tanta violencia que hay el riesgo de que se aniquile casi a toda la vida humana. A toda la vida humana. Las profecías bíblicas, incluyendo aquellas habladas por el mismo Cristo, da señales específicas indicando cuándo la historia humana se está, aproximando a este tiempo. Y Jesús profetizó esto durante todo su ministerio. Esto no es una elucubración nuestra, no es una deducción teológica o algo que dijo algún fundador de religión o algún pastor. Esto fue dicho por el mismo Jesús. Jesús lo profetizó durante su ministerio, justamente antes que él fuera crucificado. En su más crucial mensaje profético, ahí en el Monte de los Olivos, Jesús dijo: entonces aparecerá, como lo hemos leído, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. De la higuera, decía Jesús, aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas, pero todavía no se sabe cuándo va a ser. Para los cristianos, quienes creemos en Jesucristo, no hay lugar a duda, porque Él ya vino y ha prometido volver. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él predijo que regresaría. Y el día de la hora y la hora nadie la sabe. Lo dijo así. Pero también hay que ser cautelosos de cualquier cosa que alguien venga y nos diga para movernos. Solamente podríamos decir: aún está a las puertas. Si es que identificamos algunas señales, está a las puertas. Señales específicas. La primera, guerras y rumores de guerras. Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos específicamente le preguntaron a Jesucristo cuándo Él iba a regresar. ¿Y cómo respondió? Aquí viene la situación. Él no dijo: no se preocupen de eso. O ningún hombre puede saber ni la década ni el siglo. Él contestó dando señales para tenerlas en la mira. Y es ahí donde hemos leído el pasaje que dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero dijimos al principio, ¿y cuál es la diferencia? Si toda la vida en la historia humana ha habido guerras y rumores de guerras. Jesús entonces explicó una secuencia específica de eventos, dirigiéndonos a un casi escenario de pesadilla que él llama finalmente la gran tribulación. Y esta es una etapa de dolores. Ahora, ya hemos vivido los horrores de dos guerras. La primera guerra y las dos guerras han ocurrido en el siglo XX. La Primera Guerra Mundial causó más de 15 millones de muertes. La Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial causó 60 millones de muertes.
la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para esta época, el mundo ha entrado ya en una era de armas de destrucción masiva. Las dos bombas atómicas que justo se ha celebrado hace unos días de este ataque, estas dos bombas que se tiraron en Japón, que terminaron con la Segunda Guerra Mundial, son realmente unas bombitas al lado de las armas que los seres humanos han desarrollado hoy. Podríamos decir que son dos granadas que se tiraron. Hoy hay un estimado de 10,000 y más cabezas nucleares listas para lanzarse, con sistemas teledirigidos precisos que pueden llevarlos a cualquier parte del mundo. Existen miles, además de esas, hay miles de armas químicas y biológicas y millones de toneladas de artefactos y municiones convencionales además. Es decir, podemos decir ahora sí, a diferencia del tiempo de Jesús, que hoy sí es posible aniquilar, si no toda, la mayor parte de la vida humana. Y por eso es que dice el versículo 22 que hemos leído: si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. En el primer siglo después de Cristo, o cuando Cristo estaba hablando de estas profecías, la cosa más cercana a un arma de destrucción masiva era una antorcha que se podía tirar desde un caballo hacia el techo de una vivienda para incendiarla. Jesucristo profetizó que previo a su retorno los seres humanos serían capaces de aniquilar hasta el último hombre, mujer y niño con el poder humano. Cuando empezaban los albores de la modernidad y se pensaba que la ciencia era la respuesta a cualquier necesidad de la civilización humana, se pensó que se había encontrado la respuesta y que iba a ser esta misma ciencia la que iba a cautelar por la humanidad. Y hubo mucha fe en la ciencia, pero fue la ciencia la que ha producido las bombas atómicas y la que ha producido todo esto y ha traído un desencanto en esta fe. Entonces, hoy sí se podría cumplir lo que dijo Jesús. Hubieron épocas en 1800 en que la gente ¿cómo es eso que se podría destruir a todos? Si una guerra entre dos pueblos puede afectar a dos pueblos. Hoy no es así. Hoy no es así. Tenemos mandatarios con unos maletines especiales que, tomada la decisión, podrían afectar grandemente el equilibrio demográfico de nuestro mundo. Esta profecía nunca podría haberse cumplido en la era del arco y de la flecha, o del mosquete, o del cañón, o del obús, o del tanque, ni siquiera del aeroplano o el portaaviones, aunque nos vayamos más allá, pero solo es en este último par de generaciones, en estos últimos 80 años, que ahora sí tenemos la capacidad de destrucción masiva de todo el mundo. Si es que no lo estamos destruyendo antes con el plástico. Hay que comprar su bolsita para ir a metro. Toda la vida humana puede ser aniquilada. Ahora, en la era del terrorismo y las naciones armadas nuclearmente, entonces esto puede ser más intenso que eso que muchos dicen, pero si siempre ha habido guerras, pero si siempre ha habido conflictos, siempre ha habido hambre, pero si siempre han habido pestes. No saben lo que puede venir cuando a alguien se le ocurra iniciar una guerra química.
una guerra química. Nosotros estamos ahora viviendo un tiempo como ningún otro en la historia. Eso no quiere decir de que Cristo viene en este momento. No lo sabemos. Ahí están las señales. Pero en segundo lugar, mencionamos, dice la palabra, señales y maravillas. Menciona no solamente guerras y rumores de guerras, hambres, terremotos en diversos lugares, que se llaman principios de tribulación. Una tribulación como si se tratara de un nuevo parto del universo al tiempo de la venida de Cristo. También vendrán y aparecerán hombres que se presentarán como profetas, y la Biblia los llama falsos profetas. Y eso incluye sacerdotes y pastores, religiosos, gente con políticos seguramente también. Así que van a extraviar a muchos. Falsos cristos que harán grandes señales y portentos para engañar, si fuera posible, a los elegidos. De pavorosos portentos en el cielo se menciona la luna, las estrellas, cuando los poderes de los cielos van a ser conmovidos. Lea usted detenidamente el capítulo que hemos leído, puesto que algunas de estas señales son de la clase que repetidamente ocurre en el orden natural de los acontecimientos, porque no falta quien dice, uy, ha habido un eclipse, ahí hay una señal, pero esto siempre ocurre. Entonces, hay una suerte de una situación especial que va a surgir, y la pregunta es, ¿de qué manera van a poder ser reconocidas estas señales antes del fin? Por lo tanto, debe llamarse la atención al hecho de que habrá una notable conjunción de todas estas señales y que los acontecimientos naturales estarán acompañados con fenómenos sobrenaturales. Y habrá señales, dice, en el sol, la luna, las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Hace poco ha pasado un meteorito, ¿no?, que solamente tiene un diámetro no muy grande, pero podría causar efectos desastrosos. Aquí están las señales. En tercer lugar, dice que será predicado el Evangelio. Será predicado el Evangelio. Mateo 24:14. Será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora bien, la cristiandad ha existido por 2000 años como una religión donde justamente se proclama que Cristo vino la primera vez, y seguramente que esta es la religión más grande del mundo, y el Nuevo Testamento ha sido traducido a más o menos 1500 lenguas. ¿Se acuerdan cuando vino el pastor Adolfo Betancourt y nos habló de la traducción de la Biblia a algunos dialectos que aquí en el mismo Perú todavía no tienen el alcance? Las iglesias cristianas han hecho esfuerzos durante 20 siglos para predicar el mensaje, pero no ha habido nunca la tecnología que tenemos hoy. Nunca. Hoy sí, podemos estar. Pablo tenía que escribir, agarrar su cuero, ¿no?, y ponerse, o su papiro, en la época de Pablo primero. Papiro, que era ese vegetal que había que abrirlo bonito y escribir en él, y usar las vías romanas, estas pistas, una suerte de Capagnán, pero europeo, para enviar estas misivas, estas epístolas. Hoy no necesitamos hacer esos grandes viajes, tomar barcos y todo lo demás. El mensaje del reino ha sido
el mismo, el que ha predicado desde que Jesús estuvo anunciándolo, el establecimiento del gobierno de Cristo. Y hay muchos pasajes así, pero todavía hay lugares donde no se ha predicado de Jesús. O también debemos decir que hay lugares donde se está predicando mal a Jesús también. Otra señal, la última para terminar, la apostasía y la venida del anticristo. Existe esta gran señal del regreso de Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, mírelo usted en su Biblia, 2 del 1 al 3 dice: pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, en primer lugar. Así que Pablo explicó que la primera señal de la venida de Cristo iba a ser la apostasía, es decir, aquellos cristianos que dejan la posta. No sé si ha habido en este Panamericano aquí carrera de postas, ¿ha habido? Supongo que sí, ¿no? Bueno, ahí estaba más o menos la idea. El que yo tengo que correr un tramo, pero digo no lo voy a hacer. O renuncio al tramo que yo voy a correr. Y dejo el testimonio, dejo la posta. Y lo hago en una forma consciente, una decisión. Renuncio y pisoteo la sangre de Jesucristo. Eso es la apostasía. Cuando Pablo se dirige a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5, allí encontramos bien interesante lo que Pablo le dice, y lo hemos predicado aquí varias veces. Dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Entonces, esto es la apostasía. Es que se renuncia a la fe a Jesucristo y se vuelve atrás. De pronto, cautivados por algún pensamiento, por alguna filosofía, por alguna doctrina, lo que fuese, que sea, que el mundo nos lleva, nos trata de empujar a todos para que vayamos por un mismo cauce. Y el cristiano siempre va a tener que discernir eso y ver si es que decide ir allí o ir en el sentido que Dios quiere que vaya. Así que el término anticristo que se usa en Primera de Juan, que ya no lo vamos a leer, porque ahí Juan, el jovencito que estuvo con Jesús, es el que más habla del anticristo. Capítulo 2, versículos 18 al 22. Él habla allí de alguien, del anticristo, como un principio contra Cristo, pero al mismo tiempo entendemos, juntando los otros pasajes entre Apocalipsis, lo que dice Juan, lo que dice Daniel también en su profecía, que es una persona, probablemente un líder. Ahora, la iglesia ha interpretado y se ha equivocado muchas veces sobre esto. Ha dicho que probablemente iba a ser un judío con pretensiones de ser el Mesías, otros que se refería al emperador romano, a Nerón, otros que, miren, en formas extremas han puesto hasta el Papa como el anticristo. Pero no nos corresponde a nosotros andando o endilgándole el título de anticristo a nadie, sino que debemos estar atentos, aprendiendo de lo que es la moneda, cómo es la moneda original,
para detectar las falsas? ¿Cómo es el billete original para saber reconocer? Ahora, termino diciéndoles esto. Estamos hablando de señales en las iglesias. Porque si se darán cuenta, cuando dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿A quiénes son? ¿A quién se le puede engañar si no es al que está en la verdad? El Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4:1, que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque en sí mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Está claro? Así que cuidado con los famosos apóstoles y una serie de cosas que ya ustedes, no tengo tiempo para hablar de ellas, porque ustedes las deducen. Lógicamente, cuando venga el Hijo del Hombre, se pregunta el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a decir una cosa más. Vamos a ponerle algo allí. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe, la fe para orar en la tierra? Hay que recordar lo que Jesús dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, porque estas también serán señales de persecución. Os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos, algunos quizá aburridos, pero aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Fíjense, ¿saben qué? Realmente, si estás pensando en marketearte, ser cristiano no es, digamos, la mejor idea. Porque esto es contracultura, esto es contracorriente. Así que esto no es para simplemente estar bien con el mundo. Termino con este texto. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Lucas capítulo 6, versículos 22 al 23. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Señor, todo esto nos llama a consolidar nuestra relación contigo, Señor. Padre, tu palabra, tu profecía no está para asustar, para incomodarnos, sino para hacernos un llamado a la diligencia, al estar apercibidos. Que nuestras vidas, nuestra alma, nuestro ser esté, Señor, listo para cuando tú vengas. Señor, gracias por tu primera venida. Gracias también por haber venido a nuestro corazón. Y gracias porque en medio de todo y las dificultades, Señor, que involucra el tener un compromiso real contigo, Señor, tu mano y tu promesa está con nosotros. En el mundo tendréis aflicción y nos has dicho que confiemos porque tú has vencido este sistema, este mundo. Padre, gracias por tu palabra que nos vigoriza el alma, el corazón y el espíritu.
Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.